de televisión de Finlandia sobre tema coronavirus, ¿correcto? Así es, fue un programa político de la canal principal de la televisión finlandesa, sí. Bueno, ¿nos podrías hacer un resumen? Porque está en finlandés y nosotros no lo entendemos. Y seguramente abordaste temas muy importantes en el mismo sobre lo que está ocurriendo en Finlandia. Hoy Finlandia en Uruguay es un referente muy promocionado, se habla de la economía finlandesa, de la ciencia y tecnología de Finlandia, se habla de la educación en Finlandia, se habla de la salud pública. Entonces nos interesa de primera mano qué es lo que opina el doctor Teivo Teivanen sobre el tema de salud y específicamente de coronavirus. Bueno, es un tema muy amplio y yo como científico social, obviamente no soy especialista en cuestiones epidemiológicas en el sentido de ciencias naturales. En el debate en la televisión finlandesa estuve con el médico director principal de los ministerios de Finlandia que manejaba esa dimensión y yo manejo más bien el tema político en cuanto a temas como nacionalismo de vacunas, que es un tema que estábamos analizando en el contexto de que Reino Unido había anunciado que van a comenzar con las vacunas y de qué manera se usa políticamente expresiones de que vamos a ser los primeros o vamos a poder proveer a nuestros ciudadanos antes que a los otros y todo ese tipo de juego que ahora existe en torno de las vacunas en el mundo. Podemos ver ahora, por ejemplo, después de Inglaterra, Rusia anunció que ya va a comenzar las vacunas con su población queriendo ser el primer país que hace eso y hay como un concurso de quién es primero y quién no y a la vez hay un concurso de quién puede asegurar vacunas a su población. Entonces, eso fue el contexto general dentro del cual hemos conversado. En Finlandia, obviamente, hay temas específicos que podemos abordar acá. Entonces, si me dices qué temas les interesan a los uruguayos sobre el tema de vacunas y de coronavirus en Finlandia. Dicho sea de paso, Uruguay y Finlandia siendo dos países que creo que en las comparaciones internacionales han manejado el tema relativamente bien. Si es por la buena gestión de gobierno o si es por otras características de los países, es otra cuestión. Pero, por ejemplo, en Finlandia, Uruguay es uno de los muy pocos países desde donde se puede entrar en Finlandia sin permiso especial. Finlandia ha cerrado las fronteras de una manera bastante estricta ya desde hace meses, pero los uruguayos han podido entrar sin ningún problema. Único país del continente americano, por ejemplo, y uno de los muy pocos en el mundo. Por eso a nosotros nos interesa también lo que pasa en Uruguay sobre el tema. Pero Luis, dime Sí. qué temas. Bueno, en principio, Uruguay tenemos aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Finlandia tiene alrededor de 5,5 millones en su población y Uruguay estaría teniendo un nivel desde el punto de vista de población afectada con coronavirus y de muertes menor de lo que tiene Finlandia. ¿Nos podrías hablar de números, por ejemplo, de afectados y de personas fallecidas con coronavirus hoy en Finlandia? Bueno, en Finlandia, para la población, el número de afectados confirmados va por alrededor de 27 hacia 28,000 personas con este virus y muertos van a un
nivel de un poco menos de 400 muertos. Y en comparación con los países vecinos, en particular con Suecia, son números bastante reducidos. Y a nivel europeo, Finlandia ha sido considerado como uno de los países que no solo en cuanto a bajo número de muertos, sino también bajo el número de muertos combinado con un impacto no tan negativo a números económicos como en la mayoría de los países de la Unión Europea. Ya sueno como nacionalista finlandés, algo que no suelo ser. Por si acaso es día de independencia de Finlandia hoy día y todos están con el ambiente festivo nacionalista de patriotismo exagerado que suele ser cada 6 de diciembre en Finlandia. Bueno, una pregunta que me parece muy clara sería, ¿qué opina la población sobre cómo se ha manejado la estrategia, digamos, gubernamental sobre la salud pública en Finlandia? En general y en términos comparativos, los índices de aprobación a cómo el gobierno ha manejado el tema en Finlandia han sido relativamente altos. Tenemos un gobierno de centro izquierda, después de años de gobierno de derecha, y tenemos una primer ministra muy carismática, Sanna Marin, y índices de confianza en ella, en su gestión y en el gobierno son excepcionalmente altos. Y también la presidencia, tenemos un presidente que viene de un partido de derecha, presidente no tiene poder ejecutivo importante, pero igual también son altos. Entonces, en ese sentido hay cierta confianza. Obviamente hay críticas desde la oposición y hay una cierta cantidad, especialmente en la nueva derecha más extrema, que son donde se combinan posiciones tradicionales de extrema derecha con posiciones escépticas sobre el tema de vacunas y sobre la existencia de coronavirus. Entonces tenemos esas tendencias también, pero son minoritarias. A nivel de confianza cuando se pregunta a la población de qué porcentaje va a aceptar la vacuna y qué porcentaje no, Finlandia tiene números mucho más altos de quienes piensan recibir la vacuna cuando sea disponible, que por ejemplo acá el país vecino de Rusia, donde índices de aprobación o confianza en la vacuna son mucho más bajos. ¿De qué número estamos hablando en porcentajes concretos? Ahora último, después de que ha cambiado la coyuntura con las nuevas noticias sobre que ya existe la vacuna, no hay estudios. Antes se hablaba de un 70-80% en ese rango, pero falta ver ahora que ya estamos en un momento cuando la vacuna ya no es solo un sueño del futuro, sino una realidad que al parecer se va concretando en los próximos meses para por lo menos un porcentaje de la población en Finlandia y otros países también. Hay que ver cómo es la situación, pero en general hay confianza relativamente alta en funciones del Estado, y si los ministerios dicen que es seguro, entonces el ciudadano común y corriente en Finlandia suele creer en eso. Estaríamos hablando de cuál vacuna habría elegido el gobierno de Finlandia. ¿Se Bueno, sabe? Finlandia está en el arreglo con otros países de la Unión Europea, donde todavía no hay claridad de qué vacuna exactamente va a ser. Ahora se manejan los datos que la vacuna principal posiblemente sería de Oxford AstraZeneca.
que al parecer sería la vacuna donde ya hay más arreglos de distribución a través de canales de la Unión Europea. Justo en el caso de algunas otras vacunas, hay tema que, por ejemplo, los Estados Unidos ya han copado el Trump en particular, por ejemplo, la vacuna de Moderna, que es una de las vacunas principales ahora en el mundo. Parece que el programa Warp Speed de los Estados Unidos ha podido, digamos, asegurar primeras cuotas y no queda mucho para los europeos. Pero eso no se ha definido. En Finlandia hay también un debate si Finlandia debería buscar de manera bilateral de proveedores cantidades de vacuna o si Finlandia debería entrar en conjunto con los países de la Unión Europea para buscar como colectivo vacunas. Y parece que Finlandia ha elegido más el camino de ir en sincronía con otros países de la Unión Europea. Y en ese sentido, se ha hablado de los riesgos de la vacuna. ¿Hay algún grupo, digamos, de pensamiento crítico que cuestione los efectos secundarios de la vacuna? ¿Existe información? Hay grupos que cuestionan eso, pero son grupos muy minoritarios. En Finlandia, tradicionalmente, sobre las vacunas, hay unas partes del país tradicionalmente donde ha habido críticas a vacunas anteriores. Hubo casos con alguna vacuna de algunos efectos secundarios que siguen causando ese tipo de actitudes y hay una región en particular, por la región llamada Ostrobotnia, donde hay un poco de eso. Pero y ahora, además de esa concentración pequeña regional, entre los simpatizantes del partido principal de la derecha más populista y extrema, que dicho sea del paso, ahora en las encuestas es el partido más popular de Finlandia. Justo en la última encuesta sobrepasó el Partido Socialdemócrata. Está más o menos a la par, con más o menos 20% cada uno, pero igual el partido más grande de Finlandia ahora es un partido de extrema derecha, está en la oposición y en sus simpatizantes hay una fracción mayor de escépticos en el tema de las vacunas. Y es una tendencia transnacional de los grupos también llamados QAnon y otros similares que son típicamente apoyan a posiciones de algunos seguidores de Donald Trump, hablan de fraudes, conspiraciones, reptiles, etcétera, etcétera, y también tienen muchas críticas a la vacuna. Luego, obviamente, hay ciertas dudas y todos aceptan que hay riesgos y siempre hay dudas en tema de vacunas, que ahora, a pesar de que ha habido bastante en cuanto a números, han habido decenas de miles de personas que han tomado las vacunas en las pruebas anteriores. Pero sí hay y a base de eso, según información oficial, se podría decir que los riesgos son muy bajos. Lo que obviamente no se puede saber si existe posibilidad de algunos efectos secundarios que aparecerían solo después de meses o años de haber tomado la vacuna. Y ahí está quizás la duda principal. Yo no soy experto en ciencias naturales de medicina. Dicen los expertos que con ese tipo de vacunas que hay, los efectos secundarios serían típicamente algo que ya se debería ver, ya deberían haberse manifestado después de pocos meses. Pero
podemos saber cómo va a ser. Por eso alguna gente, por ejemplo, acá en Finlandia dice, qué bien que dan primero la vacuna a personas que trabajan en servicio médico y a los ancianos más vulnerables, porque luego cuando a otros grupos les toca, ya han podido ver si los grupos que lo reciben primero han desarrollado efectos secundarios importantes. Y en ese sentido, el juego en que si te conviene o no estar en el primer grupo que recibe la vacuna es algo que alguna gente contempla, pero esas serían contemplaciones minoritarias. La mayoría de la gente acá está feliz de que viene la vacuna y feliz de tomar la vacuna cuando sea posible. Y te hago una pregunta personal. ¿Y tú, te darías la vacuna o esperarías? Yo seguro me daría la vacuna, porque imagínate, si tengo la vacuna, igual capaz puedo viajar a Uruguay. Entonces, mira qué incentivo tengo. Claro. Bueno, Teivo, estamos en el último minuto. ¿Cuál es tu mensaje en síntesis para la audiencia aquí en Uruguay de Tierra Libre en CX36 Radio Centenario? Bueno, en general, obviamente un gusto conversar contigo y a través de ti con tus oyentes. Y bueno, acá en Finlandia, que es un país con varias características que parecen un poco y tienen semejanza con Uruguay, nos es siempre interesante aprender de uno a otro, y espero que en cuanto a las vacunas, en cuanto a manejo de COVID en general, los finlandeses podemos aprender más de los uruguayos también. Siempre enfatizo acá que tenemos que aprender de los uruguayos en temas como, por ejemplo, políticas sobre religión, el secularismo uruguayo. Siempre digo acá que Finlandia, mirado desde Uruguay, parece un país donde ideas modernas de la república todavía no han llegado. Y se ve eso cuando debatimos temas como drogas, temas como religión en colegios. Finlandia parece un país un poco más atrasado que Uruguay. Y ojalá en el tema de coronavirus también podemos aprender de los uruguayos. Te agradecemos muchísimo tu aporte y estamos en contacto. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, Teivo. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Bien, esta era nuestra comunicación